A veces me he preguntado cómo algunas personas que son buena gente, trabajadores, que son responsables con sus hijos y no paran de pasar de calamidad en calamidad, de problema en problema, como si algo pesara sobre sus cabezas. Y otras, sin embargo, caminan por la vida sin apenas dificultades. Esto parece injusto realmente. Hoy quiero hablarte de una mujer, una mujer viuda que vive en una sociedad patriarcal y que además tiene un hijo que mantener. Al perder a su marido quedó asumida en la más absoluta pobreza, pasa desapercibida para todos. La nación atraviesa una profunda crisis y ya con más de 3 años de sequía, gobernada por la perversa pareja de Acab y Jezabel. Y ahora quiero invitarte a leer conmigo en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versos del 8 al 16, que dice: Entonces la palabra del Señor vino a Elías diciendo: Levántate, ve a Sarepta de Sidón y habita allí. He aquí yo he designado allí a una mujer viuda para que te sustente. Entonces se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo: Por favor, tráeme un poco de agua en un vaso para que beba. Cuando ella iba a traérsela, la llamó y le dijo: Por favor, tráeme también un poco de pan en tu mano. Ella respondió: Vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una botella. Y he aquí que estaba recogiendo un par de leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, a fin de que comamos y muramos. Entonces Elías le dijo: No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero de ello hazme a mí primero una torta pequeña y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo, porque así ha dicho el Señor Dios de Israel: la harina de la tinaja no se acabará, y el aceite de la botella no faltará hasta el día en que el Señor dé lluvia sobre la superficie de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y comieron él, ella y su familia por mucho tiempo. La harina de la tinaja no se acabó, ni faltó el aceite en la botella, conforme a la palabra que el Señor había dicho por medio de Elías. Que el Señor bendiga su palabra. En el texto vemos cómo el Señor envía al profeta fuera del territorio de Israel, a lo que hoy sería el Líbano. Cualquiera hubiese pensado que lo más lógico hubiera sido que Dios enviara a su profeta a casa de una familia pudiente que pudiera alimentarle, que pudiera sostenerle, no a una viuda que no tenía apenas para comer. Los que no tienen siempre son los más generosos. Al llegar a Sarepta encuentra en la entrada de la ciudad a una mujer que recoge leña y éste le pide agua. En cualquier lugar se le hubiera dicho: bueno, ¿por qué no la tomas tú mismo? Está ahí al lado. Pero cuando no tenemos nada a lo que agarrarnos, se activa la sensibilidad por los demás. Y ella dice: por lo menos que pueda hacer el bien a alguien. Además de agua, el profeta le pide pan y ésta le responde: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solo un puñado de harina y un poco de aceite. Por lo que nos muestra el texto, ella ni siquiera conocía al Señor. Pero también hay que remarcar que el Señor no vino a los que creían en Él, sino Él vino a revelarse a todos aquellos que tienen un corazón roto para que puedan realizar su vida y ser salvos en Cristo Jesús. Y ella le dice que estaba recogiendo algo de leña para prepararse una torta para ella y para su hijo, para que lo comieran como última comida y se dejasen morir. Ya no había esperanza ni nada que pudiera motivarla a seguir adelante. No tenía otra perspectiva que morir de hambre, y creo que el profeta Elías lo sabía. La respuesta de Elías fue una prueba para su fe. Muchas veces lo que tenemos condiciona nuestra conducta
frente a las necesidades de los demás. Y esto me hace pensar en cuando el Señor Jesús pidió a sus discípulos que dieran de comer a la multitud. Ellos respondieron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Centrarse en lo poco que tenemos o en lo que falta impide ver, por ejemplo, cómo este muchachito accedió con sus pocos panes y peces para que fueran puestos al servicio del Señor. Hizo posible que 5.000 hombres, más mujeres y niños, fueran alimentados. Quizás tengas poco o casi nada que ofrecer, pero cuando lo pones en las manos del Señor, éste te bendice más allá de lo que puedas imaginar. La viuda ha sido muy clara con el profeta. No cree ni espera que alguien le preste o le llene la tinaja de provisiones, ni siquiera por compasión. Ella lo había comprobado. Nadie había sido amable con ella, ni había provisto para que ella pudiera comer. Es tremendo que estando en una situación tan desesperante, no vemos en ella queja ante Dios por su situación, por su mala suerte, por su vida. Las instrucciones son claras y el profeta le dice: hazme a mí primero. Estas palabras me hacen recordar otras dichas siglos después: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El suministro de alimentos se multiplicó, porque Dios tenía un propósito con esta viuda. Y lo realmente interesante y sorprendente es que el Señor tiene compasión, y Él ha visto en una ciudad lejana, lejos del pueblo de Israel, a una mujer que estaba sufriendo, y el Señor se conmovió. ¿Has llegado al final de tus recursos? ¿Se ha ido todo tu dinero? ¿Te queda poca paciencia? ¿Tu carácter se ha agriado? ¿Miras al cielo con esperanza o lo haces con rabia? Esta historia es un ejemplo de consuelo y un punto de inflexión, porque en medio de la necesidad por la que estés pasando ahora mismo, en medio de esta aflicción, Dios está pendiente. Eres un hijo o una hija suyo, y el Señor jamás te desamparará. Él tiene un plan perfecto. El Señor nos muestra cómo Él permitió esta aflicción, pero estaba a poco de mostrar toda su bondad, tanto a ellas como a Elías. Y la carta a Romanos en el capítulo 8 y verso 28 nos dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Si ahora estás experimentando problemas, no significa que el Señor se haya olvidado de ti. Él quiere incentivar tu fe, quiere bendecirte, pero quiere que camines por fe. Ella había perdido toda esperanza y estaba preparándose para morir. Su esperanza se disipaba porque su vida y sus ojos estaban puestos sobre esa tinaja y la vasija de aceite. Cuando pones tu mirada en las circunstancias, cuando pones tu mirada en lo poco que tienes, tu fe se queda fea, inoperante. Porque si ponemos nuestra fe en las cosas del mundo, ésta va a flaquear. Pero si ponemos toda nuestra fe y confianza en el Señor, Él nunca nos fallará. Cuando nuestras acciones son reguladas por la palabra de Dios, nuestras vidas se desplazan a su voluntad y ahí no tenemos nada que temer. Ahora el profeta le dice en el verso 13 que no tema, que cocine la torta y que le lleve a él primero, recordándonos palabras de Jesús que menciona una y otra vez durante su ministerio: no temas. En el Evangelio de Juan, capítulo 14 y verso 27, el Señor mismo dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hoy el Señor te está diciendo: no tengas temor.
La viuda, por su fe en las palabras del profeta, creyó, y por esa fe ella creyó en las promesas de Dios. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la botella disminuirá. Igual te estás preguntando, ¿cómo me va a proveer Dios? ¿Cómo voy a llegar a fin de mes? ¿Cómo voy a poder pagar esa letra de la hipoteca? El Salmo 37:25 dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. La provisión de Dios nunca falla donde hay fe. Dios va a proveernos siempre que andemos por fe y no por vista. El verso 17 en adelante nos dice que aconteció después de estas cosas que cayó enfermo el niño de la mujer, la dueña de la casa, y su enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento, que falleció. Entonces ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, hombre de Dios? ¿Has venido a mí para traer a la memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo? Y éste le respondió, dame tu hijo. Lo tomó del seno de ella, lo llevó al latillo donde él habitaba y lo acostó sobre su cama. Entonces, clamando al Señor, dijo, oh Señor Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciendo morir a su hijo. Luego se tendió 3 veces sobre el niño y clamó al Señor diciendo, oh Señor Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a su cuerpo. El Señor escuchó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a su cuerpo, y revivió. Elías tomó al niño, lo bajó del altillo a la casa y lo entregó a su madre. Luego Elías dijo, mira, tu hijo está vivo. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora reconozco que tú eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor es verdad en tu boca. Elías se quedó allí por un tiempo, viviendo en un aposento alto en la casa de esta viuda. Y ahora el hijo de la mujer muere más tarde de una enfermedad. Si no habíamos visto una situación complicada y la gloria de Dios proveyendo alimento y sustento para esta mujer y los que vivían en su casa, ahora después de esta situación el niño fallece. Y esta viuda en su ira y dolor culpa a Elías de esta tragedia. Asumió que Dios la estaba juzgando por su pecado. Entonces el profeta clamó a Dios y el niño fue restaurado a la vida. Cuando la mujer vio esto, se humilló y reconoció que Elías era un hombre de Dios. ¿Cuántas veces hemos dudado, después de haber visto la gloria de Dios en nuestras vidas, que pronto se nos olvidan las señales que Dios ha hecho y empezamos a dudar de que Dios pueda seguir haciendo lo mismo que hizo antes? Y cuando Dios comienza una obra en la vida, no para hasta concluir lo que Él dijo que haría. Hemos visto las maravillas de Dios y cuando la vida se tuerce de pronto volvemos a dudar. ¿Qué momento estaba viviendo esta mujer? En todo Israel escaseaba el alimento por una sequía terrible. En los evangelios Jesús les recordó a los de Nazaret, los cuales tenían un corazón incrédulo, que Dios no había mandado a Elías a ninguna casa de Israel, sino a casa de una viuda en la zona de Sarepta de Sidón. Lucas capítulo 4, versos 25 al 26 nos dice, pero en verdad les digo que había muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguno de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Dios frenó la lluvia, cerró la bendición para Israel, porque Dios no había olvidado el pecado de Acab y Jezabel. Creo que Dios está enviando juicio a este país. Apenas llueve, secándose los pantanos y disminuyendo los ríos. Si llueve, lo hace poco, y si cae, cae destrozando cosechas y segando vidas. Y el Señor nos repite una y otra vez, volveos a mí y yo abriré los cielos.
En el caso de Israel fue por el pecado, por la idolatría y la abominación de sus gobernantes que habían inclinado su corazón a la vergüenza de los ídolos de Baal. El Señor nos dice: poneros a cuentas. ¿Por qué el Señor mandó a Elías a la casa de una viuda que no era de Israel? Pero que Dios, que conoce los corazones, pudo ver lo que vio en Cornelio en el corazón de esta viuda. Vio fe, vio humildad, vio obediencia. Estas tres cualidades permitieron que Dios obrara maravillas en la vida de esta mujer y su hijo. Sirvió humildemente al profeta, lo mismo que hizo Cornelio con Pedro, sin cuestionar ni murmurar. Ella tuvo fe para creer las palabras del profeta Elías, y esas palabras se iban a cumplir. Cornelio buscaba a Dios aún sin saber que existía. Mandó llamar a Pedro porque estaba deseoso de escuchar el Evangelio. Tenía su corazón dispuesto, la tierra preparada para que la semilla llegara. Ella fue obediente, no solo creyó las palabras de Elías, sino que las obedeció, llevó su fe a la acción. Cornelio fue obediente a una visión y sus oraciones y ofrendas agradaron a Dios y mandó a sus siervos a buscar a Pedro. Querido amigo, querida amiga, no pongas tu fe en las tinajas, sino en la obediencia, fe y mansedumbre, porque estas tres aptitudes harán que Dios escuche tus plegarias y las bendiga y se conmoverá, porque estas tres actitudes hicieron que ella viese las maravillas del Señor. Necesitamos humildad, fe y obediencia. La carta a Romanos capítulo 12, verso 16, en la Nueva Versión Internacional nos dice: vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben. Humildes para reconocer que la palabra de Dios es superior a todo consejo humano, a toda circunstancia e inteligencia del hombre. Dios no va a obrar en aquellos que se creen sabios en su propia opinión, que se dejan guiar por su estado de ánimo, que siempre tienen la razón aunque estén equivocados. Ella recibió la palabra del profeta y la llevó a la práctica. No te quedes en la teoría. Algunas veces nos dan una palabra de ánimo y diciéndote que ahora tienes que hacerlo, y nosotros decimos sin una pizca de fe: sí, amén. Pero este consejo, este ánimo, esta palabra de ánimo se queda en el aire. Y el Señor nos dice que si puedes creer, verás la gloria de Dios. Y obedece para guardar y hacer como hizo Josué. Capítulo 1 y verso 8. Nunca se aparten de tu boca este libro de la ley, más bien medita en él de día y noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. Dios tiene compasión de quien la tiene, pero Dios, si a Él tuvo misericordia de una mujer viuda que andaba vagando por las calles recogiendo leña, que no era del pueblo de Dios, ¿no va a tener compasión de ti, que eres su hijo, su hija amado? Confía en el Señor, porque Él quiere bendecirte. No dudes de su palabra, obedécela, ponla en práctica, cree las promesas que Dios tiene para ti y vas a ser bendecido. No te desanimes y sigue adelante. Que el Señor te bendiga en Cristo Jesús. Amén y amén.